Buen día. Hoy trabajaremos operadores matemáticos, pero nos vamos a centrar en estos dos conceptos: elemento neutro en una operación y elemento inverso en una operación. Elemento neutro se suele simbolizar con una letra E, de esa manera. Existe un elemento E que pertenece al conjunto A, tal que para cualquier elemento A, entonces se va a cumplir lo siguiente: que A operado con E, o también E operado con A, me va a dar el mismo A. Entonces E es el elemento neutro de ese conjunto en esa operación, en este caso la operación asterisco le podemos llamar. A ver, lo traemos un poco a nuestras operaciones ya conocidas, convencionales: la adición, la multiplicación. Por ejemplo, en la adición, el elemento neutro es el 0. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo agarro un número cualesquiera, 5, ¿no? Si 5 lo sumo con 0, o 0 lo sumo con 5, igual me va a dar 5. Por eso 0 es el elemento neutro de la adición. En la multiplicación, el elemento neutro de la multiplicación es el 1. ¿Por qué? Yo agarro un elemento cualquiera, o sea, un número cualquiera, 8, por ejemplo, 8 por 1, o 1 por 8, me va a dar el mismo 8. ¿Qué es el elemento inverso? Se simboliza con A a la menos 1. No confundir con la potencia negativa, por favor. Esa es simbología solamente. A la menos 1 es el elemento inverso del conjunto A, en este caso, bajo esta operación que vamos a trabajar. Entonces, un A que pertenece a ese conjunto, para él existe un A a la menos 1, de tal manera que A operado con A a la menos 1, o sea, el inverso, o el inverso operado con A, me debe dar el elemento neutro de esa operación. En la adición, por ejemplo, yo tengo un número 3, escogí. Para el 3 existe un menos 3, tal que si yo lo sumo, el 3 con el menos 3 me da 0. 0 es el elemento neutro. Por lo tanto, yo puedo decir entonces que menos 3 es el inverso aditivo de 3. Así como cumple la adición y la multiplicación, vamos a ver cómo se cumple en las tablas que me dan acá bajo ciertas operaciones, en forma general. Vamos a ver. 1. Dada la tabla, miren, acá la operación es este asterisco, le puedo llamar operación asterisco si quiero, o cualquier otro nombre que quieran darle. Los elementos del conjunto A, por ejemplo, que hace referencia acá, son 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y sus resultados están ahí. Por ejemplo, si yo opero 1 con 1 me va a dar 1. Si opero 3 con 2, 3 con 2 me va a dar 4. Y así. El primer ejercicio que me piden resolver es precisamente donde no entra todavía a tallar estos conceptos que estamos viendo, solo para recordar lo que hemos hecho antes. Dice hallar 4 operado con 3, según el operador asterisco, por supuesto. 4 operado con 3, digo acá 4 y 3 es 2. Operado con 1, operado con 2, 1 con 2. Finalmente opero 2 con 2. 2 con 2 me da 3, ¿no? Ese es el resultado ahí. ¿Qué dice acá la pregunta 2? En la tabla anterior, ¿cuál es el elemento neutro? Ah, ya, ahora sí. El elemento neutro. O sea, el elemento que hace que al operarse con cualquier otro elemento, me da ese elemento como resultado. Entonces yo veo mi tabla aquí y empiezo a analizar. A ver. 1 con 1, 1, 1 con 2, 2, 1 con 3, 3, 1 con 4, 4. El 1 al operarse con cualquier otro número hace que me dé de resultado ese número. Ahora compruebo, esto fue a derecha, a izquierda podría decir así. 1 con 1, 1. 1 con 2, 2.
1 con 3, 3, 1 con 4, 4. Entonces, el elemento neutro de esta operación en este conjunto es el número 1. 3. En la tabla del problema anterior, problema 1, viene la misma tabla. ¿Cuál es el inverso de 2? Ajá, o sea, 2 a la menos 1. ¿Quién es su inverso? ¿Cómo yo hallo el inverso de 2? Busco al número 2 y digo 2 operado con quién me da el elemento neutro. ¿Quién es el elemento neutro que ya lo hallé? 1, ¿cierto? Entonces aquí 2 operado con quién debe darme este número de acá, 1, que es el neutro. Esto yo hallé que él es el elemento neutro. Entonces, 1 operado con quién, perdón, 2 operado con quién me da 1. La respuesta es 4. El inverso de 2 es 4. Vamos al otro ejercicio. Dice, en la tabla 1 siempre hallar el inverso de 2 operado con el inverso de 3 y eso operado con el inverso de 4. En estos casos es recomendable que yo halle antes los inversos para ya solamente reemplazar. Entonces, por ejemplo, yo voy a hallar primero el inverso de 1, el inverso de 2, el inverso de 3 y el inverso de 4 aquí, al costadito. ¿Ya? Hace un momento que habíamos hallado ya, el inverso de 2, ¿no? Dijimos que el inverso de 2 es 4 porque 2 operado con 4 me da 1 que es el neutro, ¿no? Entonces vamos a ponerlo ya acá. ¿Quién es el inverso de 1? 1 operado con quién me da el neutro, que es 1. 1 operado con 1 me da el neutro, acá señalamos si quieren el neutro. Entonces el inverso de 1 es el mismo 1. ¿Quién es el inverso de 2? Ya lo hallé, que es 4. El inverso de 3. Acá está el neutro. El inverso de 3 es el mismo 3 también, ¿cierto? Y finalmente el inverso de 4, acá está 4, ¿con quién? Al operarse 4, ¿con quién me da el neutro que es 1? Con 2. Entonces el inverso de 4 es 2. Cuando yo tengo todos los inversos, yo solamente reemplazo. Inverso de 2, 4. Operado con inverso de 3, 3, operado con inverso de 4, 2. Y se convierte ya en un ejercicio común como los que hemos estado haciendo antes, ¿no? Y aquí también. 4 operado con 3, ya no tiene nada que ver con el inverso, y ahora solamente en la tabla. 4 con 3, 4 con 3, me da 2. Y finalmente, 2 operado con 2, me da 3. 5. En la misma tabla. Ya tengo acá los inversos, los trabajo. Inverso de 3. 3. Operado con inverso de 4. 2. Y eso inverso después, ¿no? Saco el resultado y le hallo su inverso. Operado con inverso de 2. 4. Y eso operado con 3. 3 operado con 2, busco en mi tabla. 3 con 2, 4. Y a él le aplico su inverso, ¿cierto? 4 con 3, 4 con 3, 2. Inverso de 4, 2. Finalmente, 2 operado con 2 en la tabla. 2 con 2, 3. Vamos con el problema 6. Es una tabla ya diferente y me piden que yo halle toda esta expresión. No me la construyen como acá, ¿no? Acá lo he construido, allá ya me dan el problema de esa manera. Pero es fácil. Lo primero que tenemos que hacer, como me preguntan sobre los inversos, tengo que hallar quién es el elemento neutro. Entonces hallamos el elemento neutro. Entonces yo busco qué elemento hace que
operado con cualquier número, me dé ese mismo número como resultado. No es el 1, porque miren, 1 con 1 me sale 2. Ya descartado el 1. Tampoco es 2, porque 2 operado con 1 me da 3. Descartado. Tampoco es 3, porque 3 operado con 1 me da 4. Podría ser el 4, porque 4 operado con 1 me da 1, el mismo, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? O 5 operado con 1 también me da 1. Analizo los demás casos. 4 operado con 2, 2, ajá, se repite. 4 operado con 3, 3. 4 operado con 4, 4. 4 operado con 5, 5. Entonces aquí está haciendo que 4 es el elemento neutro. Vamos a ver en el otro lado si se cumple. 4 con 1, 1. 4 con 2, 2. 4 con 3, 3. 4 con 4, 4. Y 4 con 5, 5. Se cumplió. El elemento neutro es 4. ¿Estamos? ¿Para qué hay el elemento neutro? Para hallar los inversos, pues. Entonces aquí yo ya puedo hallar, como trabajo con inversos, me están pidiendo inverso de 1, inverso de 2, inverso de 3, de 4 e inverso de 5. ¿Cómo hallo los inversos? Por ejemplo, el inverso de 1, voy a hallarlo, voy a preguntarme 1 con quién se ha operado para que me dé el neutro, o sea, para que me dé 4. Allá. Entonces, yo puedo marcar así ya, como ya lo hallé, el neutro, yo puedo marcar así para que sea más fácil. Ahí, marco los neutros. Entonces, yo cuando me pregunto, voy a decir así. 1 con quién me dio 4, con 3. Entonces, el inverso de 1 es 3. 2 con quién me dio 4, que es el neutro, con 5. Entonces, el inverso de 2 es 5. 3 con quién me dio 4, con 1. El inverso de 3 es 1. 4 con quién me da 4, que es el neutro, 4 con 4. Y 5 se opera con quién para que me dé el elemento neutro. 5 se opera con 2, por lo tanto el inverso de 5 es 2. Y con eso reemplazo. A ver, en nuestro ejercicio. Inverso de 2, 5. Operado con inverso de 5, 2. Operado con 1 con 3. Ahí no está el inverso. ¿Eh? 1 con 3 yo lo doy en la tabla nomás. 1 operado con 3 es 4. Y ahí más bien me aplican inverso después. ¿Cierto? Sobre, ahí hay una fracción, una división, el inverso de 2, que es 5, operado con el inverso de 1, que es 3. Así de simple ahí. Opero, arriba no hay inverso ya, 5 con 2, 5 operado con 2, 4. Y eso operado con el inverso de 4. El inverso de 4 es 4 también. Sobre 5 operado con 3. 5 operado con 3. 5 con 3 me da 2. 4 operado con 4. 4 operado con 4 me da 4. Sobre 2. Ese 4 sobre 2, 4 medios, ya es la operación común de la división. O simplemente la fracción. Pero como 4 entre 2 es entero, la respuesta es 2. Vimos hoy elemento neutro, elemento inverso en una operación. Gracias. Hasta luego.